Bueno, saludo. En el video anterior nosotros pusimos el patrón de la demanda o el patrón de consumo de, de la comunidad. Nosotros fuimos aquí a datos, no sé si recuerdan, le dimos a patrones y pusimos ese patrón de consumo, que ese coeficiente se va a multiplicar por la demanda. Y estas son las horas del día, que tiene ahí 24 horas. Nosotros a ese patrón o a ese patrón de consumo le pusimos el sector Gurabo y le pusimos el nombre consumo en letra mayúscula. Ahora bien, yo tengo que asignarle ese patrón, pero al sector que se va a abastecer. En este caso es a partir del nodo 6 hacia abajo, porque este de aquí del tanque es la línea de distribución que está llevando el agua hacia esa comunidad. En ese tramo, en esos tramos, no hay, puede haber vivienda, pero estamos asumiendo que no hay vivienda, que no hay consumo. Por eso cuando le damos un clic al nodo, vemos que no tenemos, en este caso sí tenemos una demanda, porque ya yo se la puse. Pero aquí, por ejemplo, no tiene 125, ven que es 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar a editar, seleccionar región, vamos a incluir el nodo, como yo le dije, a partir del nodo 6. La idea es tomar el área que abarque o que incluya la comunidad. En este caso, esta es la comunidad. Entonces, después le doy a editar grupo. Como la demanda se da en los nodos, es una conexión, lo dejo aquí los nodos. Voy a poner aquí patrón demanda, seleccionar patrón demanda y voy a poner consumo y le doy a aceptar. Ahí me dice que 10 conexiones fueron actualizadas. Le doy un clic afuera. Entonces ya vemos que tenemos ya el patrón de demanda. Yo puedo darle entonces a correr. ¿Qué más hicimos nosotros? Nosotros añadimos acá una válvula. Ya yo la añadí. Entonces esa válvula en ese tramo, nosotros primero tuvimos que eliminar el tramo, la tubería, pero anotamos los datos de la línea, de esa línea que era 60 metros, 75 el diámetro, es decir, de 3 pulgadas, y la tubería en PVC. Entonces le hemos puesto la misma elevación, 98.25, 98.5, y formamos esa válvula. Dejamos un nodo acá y un nodo, como la válvula es un elemento lineal, entonces seleccioné la válvula, di un clic acá y otro clic en el nuevo nodo y se formó la válvula. Ahora bien, esa válvula, si nosotros nos vamos aquí a nuestro diseño, existen varios tipos de válvulas que maneja, que son las válvulas reductoras de presión, VRP, en sus siglas en español, y estas son las siglas o la abreviatura en inglés. Si usted tiene si tiene el panel en español, pues va a utilizar esta, le va a aparecer esto. Si está en inglés, le va a aparecer esta abreviatura. Entonces, la válvula sostenedora de presión, la válvula de rotura de carga, válvula de control de caudal y válvula de regulación y válvula de propósitos generales. Las válvulas más bien son un dispositivo que limita, en este caso, limita la presión o el caudal. Estas tres son con referencia a la presión. Esta es el caudal y esta es una regulación que puede ser también de la carga. Y la válvula de propósito general, pues nosotros podemos simular un dispositivo y con una curva nosotros podemos modelar cuál es su comportamiento. Entonces, básicamente, esas son los tipos de válvulas. Ustedes van a tener que, yo voy a utilizar la válvula de rotura de carga y voy a poner al principio 10 metros columna de agua. Ok, 10 metros columna de agua. Entonces, ese tipo de válvulas ustedes van a tener que
irse al capítulo donde en el manual donde habla de las válvulas, para que ustedes puedan ver cuándo se tiene que usar o cuáles son los requerimientos para usar cada tipo de válvula. Entonces, también yo hice aquí una ley de controles que nosotros vamos a utilizar, y o sea, unas instrucciones que le vamos a dar al programa para que ejecute esa acción y poder ver qué resultado tenemos con esas instrucciones. Entonces me está diciendo que la bomba se apague cuando el nivel del tanque exceda los 8 metros, que la bomba se encienda cuando el nivel del tanque esté por debajo de 2.5 metros, que la tubería de 4 se cierre a las 8 am y se abra a las 10 pm, que la válvula de rotura de carga cambie de 10 metros columna de carga a 5 metros columna de carga a las 10 horas de la simulación en el tramo 6. Entonces, nosotros vamos a trabajar esa parte acá. Si yo voy acá, ya yo la tengo, ya yo la hice, la puse, pero vamos a hacerlo de nuevo. Entonces le damos acá a datos, primeramente, como vamos a trabajar en una simulación de 24 horas, le vamos a dar opciones, le van a dar a tiempo, y aquí en la duración total van a digitar 24. Si usted lo tiene 0, le va a poner 24 horas. Vamos a hacer una simulación de un día para ver el comportamiento de las redes y poder analizar los parámetros de diseño, y que sean lo que es la velocidad, lo que es el caudal, lo que es la presión, lo que son las pérdidas, etcétera. Pero antes de eso también, en este tramo 7, yo voy a ponerle varias piezas. Esas piezas me van a generar pérdidas, y esas pérdidas que me generan son las pérdidas menores. Si yo voy aquí al documento que tengo acá de Excel, vamos a esperar que se cargue. Nosotros podemos observar que nosotros tenemos, aquí están los coeficientes de la pérdida menores, lo que son las piezas, los accesorios. La válvula de globo de toda abierta, válvula de ángulo toda abierta 5, válvula de retención chapeta toda abierta 2.5, la válvula de compuerta toda abierta 0.2, codo de radio pequeño 0.9, codo de radio mediano 0.8, es decir, un sinnúmero de accesorios que ya tienen su valor definido, su coeficiente definido. Entonces, en ese tramo, que ya yo lo calculé, yo estoy diciendo que hay 2 codos de radio menores, de radio medio, que vale 0.8, lo ven, 2 por 0.8. Estoy diciendo que hay 4 codos de 45, 0.4, 4 por 0.4. Y que estoy diciendo también que hay una válvula compuerta todo abierta en ese tramo 6. Entonces yo lo que voy a sumar los coeficientes, le voy a suministrar ese dato a EPANET para que me calcule la pérdida menor, que la pérdida menor, ustedes saben que es el coeficiente por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces voy a EPANET y aquí, cuando le doy clic a la tubería donde dice el coeficiente de pérdida, pongo 3.4. Eso puede pasar. Yo le puse un ejemplo en este tramo, pero si yo tengo en este tramo varios codos o varios accesorios, yo lo puedo poner, le doy clic y solo tengo que hacer la sumatoria de los coeficientes. ¿Estamos claros? Aquí, si ustedes se dan cuenta, en este tramo, voy a hacer un zoom, yo puse una válvula antirretorno, que eso es lo que llamamos comúnmente el check-in, que no permite, solo permite la salida del agua, pero no permite la entrada. Entonces siempre se pone después de la bomba para nosotros cuidar la bomba, la protección de la bomba, porque cuando la bomba deje de bombear, cuando llene ya el tanque, pues hay una carga que retorna, como estamos suministrando la energía al sistema, tenemos una cota menor, está bombeando de una cota menor a una cota mayor. Entonces esa agua que se devuelve, esa carga que se devuelve,
no va a poder entrar a la bomba, y así es una medida de seguridad. Ahora bien, ¿cómo yo logro eso? Si yo le doy un clic, doble clic, donde dice aquí estado inicial, si yo pongo abierto, ustedes ven que se elimina. Si yo le pongo aquí válvula de retención, lo pone. Lo que pasa es que el panel no reconoce o no tiene ese tipo de válvula dentro de su biblioteca. Solo se puede simular con los estados, lo que son esas válvulas, y la válvula compuerta también. Entonces, le damos ya vimos esa parte. Entonces nosotros, cuando hicimos la válvula, nosotros elegimos, como la válvula se está poniendo en una tubería de 3 pulgadas, la válvula tiene que ser de 3 pulgadas. Yo le estoy poniendo una rotura de carga estoy eligiendo rotura de carga, y estoy eligiendo en la consigna, lo que quiero que haga es que me tome la presión a 10 metros de columna de agua. Lo que voy a hacer, como ya yo tengo, para ponerle un ejemplo, como ya yo hice los controles simples, lo que voy a hacer es que lo voy a borrar, o lo voy a dar a cortar, para que puedan ver este ejemplo primero. Cuando yo le doy a correr, aquí se produce un error. Bueno, eso fue porque tenía la simulación. A ver. Ahora sigue estando. Vamos a darle a cortar. Cut. Vamos a ver. Ok, ya no está. Ok, cuando yo le doy a correr, me dice que la simulación se produjo con éxito. Si yo estoy evaluando el valor de la presión, note que cuando yo le doy presión aquí en el plano para evaluar, me aparece como si fuera un playlist. Es decir, cuando yo le doy play, la simulación, vemos cómo los nodos van cambiando mediante las horas van pasando, las presiones van cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Esta presión antes ese nodo estaba, la presión estaba en 40 y pico, la más bajita era 30 y pico. Entonces, ¿qué es lo que hace esa válvula? Esa válvula lo que hace que le va a restar 10 metros de columna de agua a ese nodo. Si ese nodo, por ejemplo, sus presiones oscilaban de 30 a 40, pues va a oscilar entre 20 y 30. Eso es lo que está haciendo esa válvula. Ahora bien, yo le dije lo voy a parar ahora. Yo le dije a esa válvula que yo iba a hacer la siguiente, en la simulación, en las 10 horas de simulación, ella me iba a cambiar a 5 metros columna de agua. Es decir, que si estaba comprendido entre 30 y 40, pues va a estar ahora entre 25, en este caso 25 o 35. O sea, no va a pasar de ahí. Porque yo ahora lo que hice pero lo va a hacer solo a las 10 horas de la simulación. Entonces, para yo poder digitar esas instrucciones, yo primero tengo que venir para acá para mostrarles cómo se hace. Entonces, hay unas instrucciones que nosotros le llamamos así, las instrucciones de la ley de control simple. Hay otras que son la compleja, que no la vamos a ver ahora para este parcial. Entonces, me está diciendo que los formatos para yo digitar esas indicaciones o esas instrucciones es que me está diciendo la línea, identificar la línea, el estado, que puede ser abierto o cerrado, la condición, que es if, y la identificación del nodo me está diciendo por encima o por debajo de un valor, ya sea de carga, lo que sea. ¿Qué pasa? La línea, como dice el ID de la línea, una línea puede ser, como yo le había dicho, un elemento lineal, puede ser una tubería, puede ser una válvula o puede ser una bomba. El nodo, que es un elemento puntual, puede ser el mismo nodo o puede ser el nodo, puede ser el tanque o puede ser un embalse. Entonces, eso es lo que hace referencia a un nodo, porque es un elemento puntual.
Aquí me dice también otra línea, otra forma de poder hacer otro formato. Identificación de la línea, el estado si es abierto o cerrado y el tiempo de simulación. Aquí, que el tiempo de simulación es en hora o minuto, o sea, en hora o minuto. Aquí la línea, el identificador de la línea, el estado, que puede ser abierto o cerrado, y la hora real, es decir, la hora real en AM y PM, que ya ustedes saben lo que significa AM y PM. Entonces aquí ya hay un desglose de lo que quiere decir el identificador de la línea, el estado abierto o cerrado, la velocidad de giro de una bomba, la consigna de una válvula de control, el ID indicativo de un nodo, la presión de un nodo o nivel de un depósito, que es el valor del tiempo, y un instante constante del inicio de la simulación expresado en horas o minutos, como yo le dije. Una hora del día, aquí la hora real, la hora en el día es de AM y PM. Aquí hay un ejemplo que ustedes pueden ver que dice ley de control y el significado. Ahí me está diciendo la línea 12, ciérrala si el nodo 23 está por encima de 20. De 20 en este caso yo estaba utilizando pies. La línea 12, ábrela si el nodo 130 está por debajo de 30. La línea 12, ahí dice en 1.5 a las 16 horas de la simulación. O sea, la bomba 12, como que cambia la velocidad a 1.5 a las 16 horas de la simulación. Me está diciendo la línea 12, ciérrala a las 10 de la mañana y la línea 12, ábrela a las 8 pm. Entonces nosotros tenemos estas indicaciones que es la que vamos a hacer en el ejemplo. Ya yo lo había puesto. Entonces cuando vayamos al panel lo que yo voy a hacer nada más es que le voy a dar a pegar. Este es el editor, es la pizarra. Ustedes van a poner una línea, es bueno que trabajen con letra mayúscula. Cuando yo le doy a paz, ahí lo dice. Yo estoy diciendo que la línea 1, para mí la línea 1 es la bomba. Cierra la bomba si el nodo 2, que es el tanque, está por encima del nivel de 8 metros, que 8 metros es el nivel máximo. Entonces tiene que apagarse la bomba para que no se rebose. Entonces, la bomba va a encender otra vez, la línea 1 va a encender si el nodo 2 está por debajo de 2.5, que es el nivel de inicio. Me está diciendo que la línea 6, esta línea 6, me la va a cerrar a las 8 de la mañana y me la va a abrir a las 10 de la mañana. Estoy diciendo que la línea 4, que es la válvula, me la va a cambiar a 5 metros de columna de agua a las 10 horas de la simulación. Uptime 10. Entonces le voy a dar a aceptar. Ahora bien, cuando yo le doy a correr, me va a aparecer un error. Me va a dar un error. Una advertencia. Me está dando una advertencia porque yo estoy cerrando esta tubería y si está cerrada, pues va a dar presiones negativas, es decir, que no está llegando el agua. Y a él me está diciendo eso, a la presión negativa a las 8 am, ¿ves? Porque ya yo puse ese comando para que cerraran la tubería a las 8 de la mañana. Y va a abrir a las 10 de la noche. La 10 de la noche es la 20, la 21, escúcheme. Entonces, cuando yo le doy a correr ya, yo tengo, por ejemplo, si le doy a presiones en el plano, muestro presiones, ustedes van a ver cómo va cambiando eso. Si yo quiero también evaluar el caudal, también me va a poner cómo va cambiando el caudal. Pero lo interesante de de esta simulación, es que nosotros podemos analizar y sacar conclusiones o sacar resultados de esa simulación. Entonces nosotros nos vamos a la gráfica, donde dice ahí gráfica, lo podemos hacer en informe y poner gráfica, pero aquí lo hacemos de manera más directa. Yo le voy a dar a gráfico. Entonces yo voy a poner curva de evolución y voy a seleccionar el tanque, le voy a dar a añadir y le voy a dar a aceptar. Pero lo que yo estoy evaluando es la presión. ¿Lo ven? La presión. Le doy a aceptar, que es la carga. Ustedes ven, yo puedo aquí, para que se vea mejor, le voy a dar clic derecho. Un clic derecho y voy a cambiar el eje vertical, esa escala. Voy a poner 0, voy a poner aquí 8 y voy a poner que se incremente en 0.5. Entonces quito la escala automática que viene por defecto y le doy a aceptar. Aquí ven que se ve más claro ya. Entonces nosotros vemos que el tanque
inicia en 2.5 y está bombeando y no llega a llenarse el tanque, porque el tanque tiene 8 metros de altura máxima. Entonces se mantiene en ese rango de 5.5, básicamente 5.5 metros de columna de agua. También podemos ver aquí en gráfico, podemos ver un mapa de contorno, y podemos poner las presiones y la vamos a poner a evaluar en la hora más crítica, a las 12 del día, que es donde son las presiones más críticas, porque por el uso que se le da al agua en esas horas. Entonces le doy a aceptar. Ustedes ven que ese es el plano de nosotros. Imagínense que eso hubiera sido un plano, unas calles, y no tenemos esa cosa, y nosotros vemos que la mayoría oscila entre 25, de 25 hacia arriba. Entonces yo puedo hacer un clic derecho, le dice más, un clic derecho, y yo puedo cambiar eso. Como yo estoy viendo que es 25, voy a poner entonces 20, 25, 30 y 40. Aquí va a cambiar mucho porque hay presiones que están por debajo de 25. Vamos a poner mejor aquí 15. Vamos a cambiarlo. Poner 20, 25 y 30. Aquí cambió algo, pero no mucho. Entonces, ¿qué es lo que no quiere decir esto? ¿Qué es lo que no quiere decir? Esto, por ejemplo, las empresas gubernamentales o del Estado, que son la que se encarga de abastecer a las comunidades de la producción y la distribución del agua potable, le puede entregar ese documento a un promotor que quiere desarrollar un proyecto en X zona. Entonces pueden ver cómo se maneja la presión en X zona, y así le ayuda ese dato a poder diseñar lo que es la cometida. Entonces, también tenemos un dato interesante que es el balance de caudales. Le podemos aceptar. Nosotros aquí vemos, esto es lo que se produce. Lo que se produce es la oferta. Eso es lo que yo estoy ofertando a ese sector. Y lo consumido. Nosotros vemos que hay muchos picos en el consumo, pero vemos que no sobrepasa la oferta. La demanda no sobrepasa la oferta. Es decir, que estamos en un rango bien. Pero vemos que ese caudal en litros por segundo está por encima de los 8 litros por segundo, que es el caudal que nosotros estamos bombeando a la red. Y así hay un sinnúmero de gráficos, como son también, por ejemplo, perfiles longitudinales. Si yo quiero evaluar la presión, hacer un perfil, yo puedo seleccionar, en este caso lo voy a eliminar, voy a seleccionar, por ejemplo, y yo le doy a aceptar, y me está evaluando las 8 horas, y ese es un perfil de las presiones a 8 horas. También puedo hacer gráfico de frecuencia. Yo porque tengo aquí, pero si yo pongo líneas, yo puedo evaluar aquí las velocidades, y la puedo evaluar a la una, y tengo ese gráfico de velocidades, cómo van aumentando las velocidades, en este caso a medida que pasan las horas. Escúcheme, a las 11 y 13, en esos tramos va aumentando la velocidad. Entonces, el porcentaje. Y así hay un sinnúmero de evaluaciones que nosotros podemos hacer. Aquí nosotros, en la magnitud a representar, nosotros la cambiamos. Aquí el tipo de objeto, si es una línea, nosotros vamos a evaluar caudal, vamos a evaluar velocidad, vamos a evaluar pérdida, etcétera.
Esto es hasta aquí que va el examen. Ya ustedes pudieron ver cómo hicimos cómo hicimos este modelo y los valores que nosotros vimos. Nosotros aquí también podemos evaluar, como le dije, la velocidad. Si yo pongo la velocidad y yo le pongo a girar, yo tengo ya la velocidad, cómo se va manejando y en qué rango está cada tramo. Aquí vemos como la simulación, a partir de las 8 ustedes ven aquí que se pone ese nodo negativo, porque yo la estoy mandando a cerrar de 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Entonces, hasta aquí es el examen.